Dicen que su carrera murió en 2006, que lo último que vimos de él fue una imagen triste, un ídolo envejecido, lento, pesado, que su tiempo había pasado y que lo mejor que podía hacer era rendirse. Pero lo que vino después, cuando nadie lo esperaba, fue una de las historias más brutales, emotivas y gloriosas que ha vivido el fútbol. Una lección de coraje. Una batalla contra el cuerpo, contra el juicio del mundo y contra el olvido. Porque Ronaldo Nazario, con más operaciones que temporadas completas, con una rodilla hecha de titanio, decidió volver. Y cuando volvió, lo hizo como solo los elegidos pueden hacerlo, silenciando al mundo con un balón en los pies. Nunca entierres al fenómeno, porque puede volver a rugir. Hubo un tiempo en que Ronaldo no caminaba, volaba, no corría, explotaba, no jugaba, destruía defensas como un huracán disfrazado de sonrisa. Con apenas 17 años, aterrizó en Europa desde el humilde Cruzeiro, y en cuestión de meses ya no era una promesa, era un terror. Su paso por el PSV, el Barcelona y el Inter fue un desfile de goles imposibles, de arranques fulminantes, de jugadas que parecían sacadas de un videojuego. Balón de oro a los 21, más de 200 goles antes de cumplir 24. El más joven en ser nombrado jugador del año por la FIFA. El mundo tenía un nuevo rey, uno que no venía de familia noble, sino de las favelas de Río, de la calle, de la lucha. Pero el fútbol, como la vida, no perdona cuerpos perfectos. Y cuando más brillaba, en 1999, su rodilla explotó. Literalmente. Ruptura total del tendón rotuliano. Una lesión devastadora. Una sentencia de muerte futbolística. Para cualquiera que no se llamara Ronaldo. Volvió. Pero la rodilla volvió a fallar. Solo jugó 7 minutos antes de caer otra vez, entre gritos de dolor y silencio mundial. Y sin embargo, regresó. Y conquistó el mundo en 2002, ganando el Mundial con Brasil, goleador del torneo, héroe de la final, una resurrección que parecía milagro. Pero el milagro no duró. En el Real Madrid, su clase seguía viva, pero su físico ya no era el mismo. Las lesiones se acumulaban, el peso comenzaba a ganar, la velocidad se desvanecía, y entonces vino el apodo cruel, venenoso, inescapable: el gordo. Los medios lo despedazaban. Ronaldo ya fue. Un exjugador con nombre de leyenda. Una sombra. Una pena. Un mito caído. En el Mundial de 2006 decepcionó. Y al volver no tenía club, ni forma, ni esperanza. Parecía el final. Pero solo era el comienzo del acto más brutal y más hermoso de su carrera. Tras el Mundial de 2006, Ronaldo desapareció del mapa futbolístico. Ya no era el ídolo que paralizaba ciudades, ni el delantero que definía finales. Era un hombre sin equipo, sin forma, sin dirección. Los grandes clubes de Europa ya no lo buscaban. Las ofertas se habían esfumado. Y en las calles el murmullo era claro: Ronaldo ya fue. En 2007 intentó jugar su última carta en Europa. El AC Milan lo recibió con ilusión, con la esperanza de ver chispazos del genio que alguna vez destrozó defensas italianas con la camiseta del Inter. Pero el cuerpo ya no le respondía. Su rodilla era cristal, su velocidad un recuerdo borroso. En 2 temporadas apenas disputó 20 partidos oficiales. Sí, marcó algunos goles. Sí, todavía tenía la frialdad para definir con un toque. Pero cada arranque parecía un milagro. Cada sprint, una tortura. Cada partido, una batalla entre su alma guerrera y un cuerpo que ya no soportaba la guerra. Y entonces ocurrió lo inevitable. Febrero de 2008. Un partido de liga. Un salto inocente. Una jugada cualquiera. Ronaldo cayó al césped entre gritos desgarradores. Su rodilla izquierda había dicho basta. El diagnóstico fue brutal. Ruptura total del tendón rotuliano. La tercera operación mayor de su carrera.
Los médicos ya no hablaban de plazos de recuperación, hablaban de calidad de vida. Algunos le dijeron sin rodeos: «Ronaldo, piénsalo, puedes quedar cojo si sigues intentando jugar». Tenía apenas 31 años, pero ya todos lo daban por retirado. Volvió a Brasil, no para brillar, no para ganar títulos, sino para intentar reconstruirse como persona, para aprender a caminar de nuevo sin dolor, para aceptar que tal vez el fútbol había quedado atrás. Comenzó a entrenarse con el Flamengo, el club de su corazón. La afición se ilusionaba con verlo vestido de rojinegro, pero la directiva fue tajante. Lo vieron correr, lo vieron sudar, lo vieron luchar contra su propio cuerpo y concluyeron: gracias, pero no. El golpe fue durísimo. Que su equipo del alma no creyera en él fue casi tan doloroso como las operaciones. Mientras tanto, afuera, los medios no perdonaban. Las burlas eran implacables. Fotografías suyas con sobrepeso llenaban portadas. Los memes se multiplicaban. Los titulares eran despiadados. La leyenda obesa. El fenómeno inflado. Un exjugador en actividad. Su peso llegó a los 96 kilos. Había pasado más de un año sin disputar un solo minuto oficial. Los patrocinadores comenzaron a abandonarlo. Los fanáticos, resignados, empezaban a hablar de él en pasado. El mito se desvanecía. El mundo parecía borrar a Ronaldo de la memoria colectiva. Ya no era portada por sus goles, sino por sus excesos. Ya no era tema de debate como futuro Balón de Oro, sino como ejemplo de caída. Era un epílogo triste, un final escrito, una leyenda condenada al olvido. Pero el destino siempre guarda un giro inesperado para los grandes. Y cuando todo parecía perdido, cuando las portadas solo mostraban risas crueles, cuando incluso él empezaba a dudar, se abrió una nueva puerta. Una oportunidad impensada. Un último capítulo. Y Ronaldo estaba dispuesto a escribirlo con fuego. Diciembre de 2008. Un anuncio inesperado sacudió Brasil. Ronaldo firmaba con el Corinthians. ¿Corinthians? Un club histórico, sí, pero recién ascendido a Primera División. Nadie entendía la jugada. La prensa estalló. Ronaldo Altimao. Es un exjugador. Pero había un detalle que lo cambiaba todo. El contrato no incluía salario fijo. Ronaldo cobraría solo si jugaba. Y si rendía. Era un pacto de fe. Un reto personal. Un mensaje al mundo. Yo apuesto por mí mismo. En Sao Paulo comenzó su metamorfosis. Entrenamientos dobles, triples, horas interminables en el gimnasio. Dieta estricta. Un silencio absoluto con la prensa. No daba entrevistas. No hacía promesas. Solo trabajaba. Y sufría. Cada día era un examen. Cada sprint, un dolor punzante en la rodilla. Cada kilómetro corrido, un triunfo invisible. Pero poco a poco, el monstruo despertaba. Su cuerpo volvía a afilarse. Su sonrisa regresaba. Y, lo más importante, el hambre de gol. Volvía a arder. Marzo de 2009. Después de 13 meses sin jugar profesionalmente, Ronaldo volvió a pisar una cancha. Y en su segundo partido, cuando el reloj marcaba el minuto 93, tiro de esquina para Corinthians. El balón voló. Ronaldo saltó. Y con un cabezazo implacable. ¡Gol de Ronaldo! El estadio explotó. El fenómeno corrió a abrazarse con la hinchada, trepando al alambrado. Como un niño. Como un guerrero renacido. Había vuelto. Y no como un suplente olvidado. No como una sombra. Volvió como un depredador. Ese gol no fue un accidente. Fue el inicio de una resurrección imposible. En 2009, Ronaldo jugó 38 partidos con Corinthians. Marcó 23 goles. Goles con la firma de siempre. Control perfecto. Definición mortal. Instinto asesino frente al arco. En la final del Campeonato Paulista, anotó un golazo legendario. Un disparo desde fuera del área, con potencia y precisión quirúrgica. Un gol que recordó a todos
que la clase jamás se pierde. Corinthians fue campeón. Y Ronaldo elegido el mejor jugador del torneo. Pero no se conformó. En la Copa do Brasil volvió a ser protagonista. Marcó, asistió, lideró. Convirtió cada partido en un espectáculo. Y Corinthians levantó su segundo trofeo del año. 2 títulos, un renacer, un país entero, rendido a sus pies. La prensa que lo había enterrado, ahora lo aplaudía. Los rivales que lo llamaban acabado, ahora lo temían. En Brasil, volvió a sonar un eco que parecía olvidado. El fenómeno está de vuelta. Pero detrás de cada gol había dolor. Un dolor que el público no veía. Un dolor que no aparecía en las repeticiones televisivas, ni en las portadas celebrando sus tantos. Era un dolor íntimo, silencioso, que lo acompañaba incluso cuando sonreía después de marcar. Cada carrera que parecía explosiva, cada festejo eufórico, cada abrazo con sus compañeros, ocultaba una verdad incómoda. Su cuerpo estaba roto. Años después, Ronaldo decidió confesar lo que había ocultado durante tanto tiempo. Sufría de hipotiroidismo, una enfermedad metabólica que ralentiza el organismo, que convierte en tormenta lo que para otros es rutina, que hace ganar peso con facilidad y roba la energía como un ladrón invisible. Por eso sus entrenamientos eran tan duros. Por eso, a pesar de horas en el gimnasio y dietas estrictas, su cuerpo no respondía como el de otros atletas. Y, sin embargo, la prensa, cruel como pocas veces, solo veía la superficie. Veían kilos de más, veían un físico distinto, y lo transformaban en chiste. La gente se burlaba de mí sin saber lo que pasaba, confesó entre lágrimas. No era flojera, era una batalla invisible. No fue solo el peso, fueron también las rodillas. Aquellas que lo habían catapultado a la gloria, aquellas que lo habían hecho volar sobre los defensas como un rayo, ya no eran rodillas humanas. Eran un mosaico de cicatrices, un recuerdo quirúrgico, una estructura reconstruida con titanio, clavos y paciencia. La ciencia lo había devuelto al campo, pero a un precio altísimo. Vivir con dolor constante. Cada vez que corría, sentía pinchazos. Cada vez que giraba, un crujido. Cada entrenamiento era un castigo físico. Cada partido, un sacrificio emocional. Los médicos le ofrecían calmantes, infiltraciones, terapias. Él las aceptaba, pero sabía que nada era suficiente. El dolor era parte de él. El dolor era su sombra. Y, aún así, seguía. Seguía porque para él el fútbol no era solo un trabajo. Era mucho más. Era su refugio, su medicina, su único respiro. El fútbol era el momento en que podía olvidar el sufrimiento, cuando el sonido del balón, el rugido del estadio y el olor del césped recién cortado anestesiaban su mente. No jugaba para callar a la prensa. No jugaba para ganar más contratos. Jugaba porque en la cancha, aunque fueran 90 minutos robados al destino, era libre. Fuera del campo, las risas, las burlas y los titulares lo perseguían. Dentro de la cancha, todo eso desaparecía. Volvía a ser el niño que soñaba en las calles de Bento Ribeiro, el muchacho que regateaba por placer, el chico que había aprendido que el balón podía salvarlo de todo. El dolor nunca lo abandonó, pero Ronaldo aprendió a convivir con él. Lo transformó en gasolina, lo usó como combustible, y aunque su cuerpo gritaba que parara, su corazón insistía. Uno más, solo un gol más. Y ese tal vez fue su mayor secreto, que no jugaba contra los rivales, jugaba contra el dolor, contra el tiempo, contra sí mismo. Y en esa batalla, aun sabiendo que la derrota era inevitable, se negó a rendirse. Porque Ronaldo Nazario no solo venció a defensas. Venció a la burla, a la incomprensión, a la enfermedad y al destino. En 2011, Ronaldo anunció su retiro. Entre lágrimas, con la voz entrecortada, se despidió del fútbol. Su cuerpo ya no resistía.
pero su corazón seguía siendo el de un campeón. Se fue ovacionado por millones, no como un exjugador, sino como una leyenda, como un ejemplo eterno de que los grandes jamás se rinden. Su regreso con Corinthians no solo trajo títulos, trajo algo más poderoso, esperanza. Demostró que la clase no se pierde, que el talento puede dormir, pero nunca muere, que, incluso cuando el cuerpo falla, el alma de un guerrero puede levantarse una vez más. Hoy, el legado de Ronaldo no se mide solo en goles, se mide en respeto, en inspiración, en cada niño que sueña con vencer lo imposible. Porque Ronaldo Nazario no fue solo un fenómeno del fútbol, fue un fenómeno del espíritu humano. Su cuerpo ya no resistía, pero su corazón seguía siendo el de un campeón. Si esta historia te inspiró, suscríbete para descubrir más leyendas que se niegan a caer.